Hola, soy José Luis Noriega, soy cirujano urólogo y este es mi podcast, Urólogo Audio Experience. Bueno, primero que nada, este capítulo lo voy a llamar Yo Soy Salud. Es un capítulo de transición para conmemorar este podcast, sobre todo por el tiempo que llevamos desempeñándolo. Cambiaremos un poco su formato en esta ocasión para dar un comienzo nuevo, sobre todo para informar y para tratar temas tabús acerca de la salud en el hombre y acerca de esta especialidad que es la urología. ¿Por qué hacer un podcast? Esta pregunta me la hicieron bastante cuando empecé. Posteriormente me ubicaban incluso como el urólogo del podcast. Fue una idea que surgió junto con Emtech, que es la empresa que llevó mi publicidad o lleva mi publicidad actualmente. Y ellos me dieron esta idea sin tener afán de explotarla. Se fue dando poco a poco y la gente me fue ubicando por eso. Así que, como todo, fue una sincronía y de manera muy casual se fue dando poco a poco la información que compartía en el podcast. En esta ocasión he decidido dejar atrás como la mercadotecnia, la cuestión mercadológica y hacerlo más con un sentido de servicio social, de servicio de una información veraz que pueda ser accesible para todos y poder transmitir pues algo de información para la población en general y para mis pacientes en particular. El urólogo como tal o la especialidad de urología es una especialidad quirúrgica que se realiza después de hacer un año de cirugía y se hacen otros 4 años. Yo particularmente me formé en la ciudad de Monterrey, orgullosamente en el Hospital General de Zona número 33, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, y me avala la Universidad de Monterrey. Bueno, eso solo es la información técnica, eso no es quién soy yo realmente. Eso es una arista de mi personalidad. No debemos, creo, confundir eso con lo que es una persona. Esa es nuestra profesión. Esa es mi profesión. No me define a mí como todo y creo que es algo que debo de dejar bien claro en este podcast. La decisión de darle un sentido más humano a este podcast es porque últimamente he escuchado podcasts que de verdad cambiaron la percepción de mi realidad. Entonces decidí que si tenía ya esta herramienta que me la había topado, me había tropezado con ella y que podía explotarla con pues más creatividad, dije, ¿por qué no? Entonces, pues aquí estamos. Específicamente en la urología hay una situación como de miedo en general. La población no quiere acudir al urólogo. Me estoy refiriendo particularmente al sexo masculino. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para nosotros? ¿El miedo es útil? Creo que el miedo es útil en su porción exacta, porque hace que permanezcamos vivos, hace que nos cuidemos, hace que tengamos este momento de detenernos a pensar si realmente vamos por el camino adecuado o si estamos haciendo bien algo o si nos estamos cuidando bien, etc. Entonces, creo que el miedo sí es útil en su justa medida. Cuando un miedo te paraliza o no te deja avanzar, en este caso para cuidar tu salud, porque probablemente tienes miedo a que te hagan una revisión que es bastante convencional, que es el tacto rectal, y aquí lo diremos y me referiré a él sin tapujos
y con un lenguaje muy accesible para todos. Creo que si eso es lo que te detiene para ir a revisarte, creo que eso sí está errado. Si no vas a cuidar tu salud por miedo, creo que ese miedo puede llevarte a la muerte. Entonces, honestamente, creo que en lo que a mí respecta, que es esta porción muy, muy pequeña y de manera muy humilde, creo que puedo generar un poquito de conciencia en que pierdan ese miedo. El cáncer de próstata es súper frecuente en la población masculina, obviamente, y es muy común que no se trate de manera oportuna. Esto puede tener una consecuencia fatal. Y tampoco es que nos tomemos tan en serio las cosas, pero creo que debemos de tener una vida digna y podernos atender cuando nos debemos de atender. Entonces, si para eso tienes que quitarte el miedo, creo que te puedo invitar a que te quites el miedo. Yo tengo miedo y he tenido miedo muchas, muchas veces. A mí me da miedo que me saquen sangre, me da miedo que un ser querido se enferme, me da miedo que incluso mis perros tengan alguna situación de salud. Entonces, es común el miedo, solamente no debemos dejar que nos domine. En ese sentido. Ahora, ¿por qué me gusta la especialidad de urología o por qué me gustó la especialidad de urología? Como les decía, solo es un título universitario, eso no me define como persona. Sin embargo, amo profundamente mi especialidad. Me parece para mí que es la mejor especialidad del mundo. ¿Por qué? Porque desde que entré a cirugía y empecé a entrar con los urólogos a cirugía abierta, a cirugía endoscópica, me pareció sumamente interesante que pudiéramos tocar todas las áreas o los departamentos quirúrgicos. Operamos abierto, operamos laparoscópico, operamos endourología, que para que me entiendan es con la camarita a través de orificios naturales, que es la gran mayoría de las cirugías urológicas son así. Y también operamos, bueno, hay que hacer un curso de alta especialidad, pero también se puede operar con robot, con el sistema Da Vinci, que fue un sistema creado por la NASA, bueno, maquilado por una empresa privada y que se terminó usando para las personas que están aquí en el planeta Tierra, pero se generó pensando en operar a los astronautas de manera remota por medio de una cabina de control, y esa cabina mandaba las señales a que operara el robot Da Vinci en un sitio lejano. Sin embargo, se vio que podría tener utilidad. De hecho, la primera cirugía que mostró realmente una utilidad clínica fue la prostatectomía radical por robot que se hace en el cáncer de próstata. Y entonces aquí vieron que sí convenía más, o sí había una diferencia entre hacerla con robot a hacerla, por ejemplo, abierta o laparoscópica. Se podía tener una precisión milimétrica para disecar los nervios que preservaban la erección en el paciente que tenía el cáncer de próstata y que se estaba operando de próstata. Entonces, es por esa razón que cobró tanta importancia en urología y cobró tanto auge en urología. Eh, que llegó aquí a México ya tiene algunas décadas y pues actualmente ya es muchísimo más famosa, pero antes, en donde yo me formé, en Monterrey, era básicamente una de las primeras ciudades donde se empezó a usar el robot. Tuve la fortuna de formarme ahí y pues sé que es una opción que se les puede ofrecer a los pacientes y que van a tener una evolución muchísimo más favorable. Entonces, por eso es que me gusta la urología. La urología es una especialidad muy disciplinada, algo difícil, tanto para entrar como para mantenerte ahí. Afortunadamente tuve, pues digamos que la garra para sostenerme ahí, aguantar el cansancio, aguantar las desveladas, etcétera, y creo que es por gusto. Después, cuando uno va
pues avanzando en su carrera, va teniendo como estas preferencias por alguna cirugía en particular o por, pues sí, realizar una cierta técnica y que te empiece a gustar esa técnica, ¿no? Y de ahí surgieron también las subespecialidades anteriormente y pues también los urólogos podemos hacer una subespecialidad. Por eso, alguna maestría, algún diplomado que nos, digamos, acerque más al estado de flujo. El estado de flujo es algo que incluso he discutido con Manuel, que es parte del staff de MTech. Y el estado de flujo significa que ya no estás pensando en ti, ni estás pensando en si lo estás haciendo bien o si alguien te está viendo que te ves bien haciéndolo. O sea, no. El estado de flujo es un estado de calma total donde puedes estar haciendo esa actividad y lo estás haciendo tan bien y estás tan conectado con eso que es algo mágico. Eso me pasa cuando hago alguna cirugía, particularmente una que se llama nefrectomía, que es quitar el riñón. Y seguramente lo has vivido tú también. Cuando estás jugando algún videojuego, cuando estás haciendo alguna actividad que te gusta, algún deporte, fútbol, etcétera. Muchas cosas pueden mantenerte en el estado de flujo. Te invito a que lo busques, ya que eso, encontrar una actividad que te mantenga en el estado de flujo, seguramente es tu pasión y así como yo tuve la sincronía de encontrarlo, tal vez tú lo puedas encontrar también, sobre todo si tú, el que me estás escuchando, eres estudiante. Este podcast también quiero decirles que va dirigido no solamente a hombres, sino que también lo quiero dirigir a cualquier persona que quiera saber más acerca de lo que convencionalmente hace un urólogo en general. Y esta situación de hacer un podcast informativo es de suma importancia para mí. Tendremos algunos invitados más de manera más formal en algunos de los episodios. En algunos de los episodios hablaremos de un tema muy en concreto e iremos cambiando el tópico conforme vaya pasando el tiempo. Vamos a hacer 2 entregas de podcast cada mes y, como les comento, solamente es para cuestión informativa y para hacer un refresh en el concepto del podcast. Me gusta que tengan la curiosidad de saber qué trata un neurólogo, cómo vemos algunas enfermedades nosotros. Lo voy a llevar de la manera pues más guiada que se pueda para que tengan pues la atención plena en esta información y podamos seguirnos pues interactuando tanto en las redes sociales como en la consulta. ¿Qué temas estaremos tocando en la próxima edición del podcast? Veremos qué es el virus del papiloma humano. Entonces te espero y te invito a que me escuches para generar conciencia y para transmitir la poca información o mucha información que pueda ser útil para ti. Yo soy José Luis Noriega y nos vemos en la próxima edición.